En los Estados Unidos del siglo XIX, el destino manifiesto era la creencia generalizada de que los colonos norteamericanos estaban destinados a expandirse por todo el continente. En 1904, el presidente Theodore Roosevelt declaró que los Estados Unidos tenían el derecho de intervenir en los asuntos internos de América Latina. En sus propias palabras, esto significaba que, si algún país de América del Sur se comporta mal, debía ser castigado. Todos los presidentes que le sucedieron, en mayor o menor medida, han continuado ejerciendo su derecho, percibido a través de una región que es a menudo conocida como el patio trasero de Estados Unidos. La asociación entre las clases dominantes de Colombia y los Estados Unidos se remonta a la década de 1960. En la época de Kennedy y antes de Kennedy, el auge del movimiento revolucionario en América Latina era muy fuerte y en otros lugares del mundo. Obviamente eso le causó mucho temor a los Estados Unidos porque se entendía que el comunismo soviético estaba entrando a América Latina. El aumento de la actividad de los grupos comunistas militantes en la Colombia rural hizo que los Estados Unidos tuvieran el temor de que una revolución al estilo cubano pudiera tener lugar. El general del alto mando estadounidense William Yarborough y un equipo de expertos fueron enviados a Colombia para evaluar la situación de la seguridad interna del país. En un informe secreto del Pentágono, el general Yarborough alentó la creación de una fuerza paramilitar. En el país se debe hacer ahora un esfuerzo concertado en equipo, con el fin de seleccionar el personal civil y militar para la formación clandestina, para ejecutar actividades paramilitares, sabotaje y actividades terroristas contra los defensores conocidos del comunismo. Este debe estar respaldado por los Estados Unidos. En la lucha contra insurgente que ha llevado los Estados Unidos, aplican el concepto de el fin justifica los medios. Para librar a Colombia de la influencia del comunismo, pues lo que haya que hacer. Las recomendaciones de Yarborough, que incluían técnicas de tortura, fueron puestas en práctica por los militares superiores de Colombia, la mayor parte de los cuales habían sido entrenados en la Escuela de las Américas de Estados Unidos. Los oficiales colombianos los construyeron bajo la doctrina de quitarle el agua al pez, de causar terror al interior de la población e ir quitándole apoyo a la guerrilla, y en esa medida fueron fortaleciendo el paramilitarismo. En eso asoció la mafia, se asoció mucha gente, se asoció gente de los Estados Unidos. Con el objetivo de contrarrestar las actividades de la guerrilla, los sectores de los militares colombianos se unieron con los propietarios de élite, traficantes de drogas y empresas petroleras estadounidenses que operan en Colombia. Juntos crearon grupos paramilitares de derecha. Estos contaron con un amplio apoyo de la clase política y las Fuerzas Armadas. Eso lamentablemente aconteció, pero como consecuencia de actuaciones individuales de algunas guarniciones militares, de algunos comandantes militares o policiales, etc. Ya sea con la ayuda total o parcial del Estado de Colombia y los miles de millones en ayuda militar que le concedió los Estados Unidos, se dice que los paramilitares son responsables de más del 60% de las masacres perpetradas en el conflicto de 50 años de antigüedad. Y si usted mira las masacres paramilitares y se nota todo lo que se hizo, pues nos vamos a dar cuenta de que se aplicaron los manuales. O sea, aplicar terror en la zona, aplicar terror en organizaciones y demás, siempre tratando de, según ellos, salvaguardando la democracia, o sea, evitando que el comunismo, la izquierda, suba al poder. Las Fuerzas Armadas y la Policía colombianas son responsables de aproximadamente el 8% de todas las matanzas de civiles, mientras que las FARC y demás movimientos guerrilleros izquierdistas están detrás del 17% de estos actos de brutalidad. Y ante la enfermedad de la guerrilla se quiso crear la cura del paramilitarismo y terminó siendo más mala la cura que la enfermedad. Los paramilitares aplicaban regularmente el principio de secar el pantano. Esta táctica de terror se empleó con el fin de hacer que los campesinos se abstuvieran de apoyar a la guerrilla. Se allanaron aldeas y sus habitantes fueron torturados, violados, cortados con machetes, mutilados con motosierras o quemados vivos.
Algunos paramilitares, y en particular varios de sus seguidores en el ejército, eran anteriores discípulos de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos. El jefe paramilitar Rodrigo Doblecero es graduado de la Escuela de las Américas, y el coronel Lino Sánchez había terminado un curso de formación de las Fuerzas Especiales del Ejército de Estados Unidos desplegadas en Colombia, solo unos días antes de ayudar con las torturas paramilitares y el asesinato de 49 campesinos. Los ejércitos paramilitares fueron desmovilizados en 2005. Sin embargo, su legado está muy latente, sobre todo en Medellín, la segunda ciudad de Colombia. Esto es un reflejo de lo que ha dejado el paramilitarismo. En la actualidad en Medellín estamos hablando de dos estructuras, paramilitares y mafiosas, pertenecientes a la antigua generación paramilitar, y estos siguen siendo paramilitares hoy asociados con mafia. Manejan negocios desde tráfico interno de droga, lavado de activos, todo lo que tiene que ver con vacuna es la extorsión, el tema de seguridad, el tema de apuestas ilegales, el tema de pagadiario y demás. Despojados de toda ideología política, los paramilitares que no se desmovilizaron se encuentran hoy en las principales organizaciones criminales de Colombia. Las tácticas de terror del pasado siguen siendo una marca registrada de sus actividades delictivas. Ayer, cuando los trabajadores terminaban su jornada laboral, llegaron 3 personas armadas, los reunieron acá en este corredor e inmediatamente empezaron a disparar. Les asesinan aquí a 9 trabajadores recolectores de tomate de árbol y a una señora. Los asesinaron con fusil y con pistola y posteriormente les lanzaron una granada. El propietario de la finca donde se produjo el crimen estaba siendo extorsionado por una banda de criminales paramilitares y se negó a pagar el dinero de la raqueta. Debido a esto, 10 humildes campesinos de la pequeña ciudad de Santa Rosa de Osos fueron asesinados brutalmente. La granja donde los asesinatos tuvieron lugar ha vuelto a la normalidad. Sin embargo, para los familiares de las víctimas, el dolor está todavía demasiado presente. Nosotros sentimos el tiroteo y algo que explotó muy duro. Ya sabíamos que había ocurrido algo allá en esa tomatera, pero no, aún nosotros como nos daba miedo ir. A ratos no quiero recordar nada más bien, por la falta que me hace. Los miembros de la banda criminal paramilitar Los Rastrojos fueron capturados y condenados a 50 años por este crimen monstruoso. A pesar de ello, los locales aún desconfían siquiera de dar el nombre de los que están detrás del ataque. Que uno a quién va a culpar fuera de los que los mataron si uno no sabe quién, por quién fueron ellos mandados. En estos días de lucha entre la izquierda radical y la extrema derecha, ha sido reemplazada en su mayoría por una complicada red de alianzas extrañas. Los criminales paramilitares y la guerrilla a veces trabajan codo con codo en el negocio del tráfico de drogas. En el otro extremo del conflicto está el Estado colombiano. Atrapados en el medio de la lucha se encuentran los campesinos pobres, muchos de los cuales tienen el cultivo de la hoja de coca como su único medio de subsistencia. Es increíble ver cómo un soldado le mete un fusil a una mujer en la boca y le dice, canta, guerrillera, miliciana, hijo de tanta, o zapa, porque no canta supuestamente dónde está la guerrilla. Y ese trabajo no es de nosotros los campesinos somos un balón que nos están rechinando para cualquier lado. Y la fuerza pública se le olvida que un campesino, para estar en la edad que yo tengo, es porque sabe ser ciego, sordo y mudo. La presencia generalizada del ejército en la Colombia rural ha sido una visión común debido a la aplicación del Plan Colombia patrocinado por Washington. El Plan Colombia consistió en un programa en el que el gobierno de Estados Unidos apoyó al gobierno colombiano básicamente para hacer un fortalecimiento institucional de las Fuerzas Armadas de nuestro país y con fundamento en eso pelear contra los grupos armados ilegales que estaban siendo soportados financieramente por el narcotráfico.
Sin lugar a dudas, el enorme esfuerzo militar que tuvo lugar desde el año 2000 ha sido fundamental en el debilitamiento de los diferentes grupos armados ilegales y en llevar la paz en relación con algunas partes de Colombia. Sin embargo, el plan no se había previsto originalmente como un esfuerzo militar solo. El Plan Colombia, si lo hubieran invertido en proyectos productivos, de pronto había sido viable, pero lo invirtieron fue en tecnología para la guerra. Si la paz fuera armamentismo, en otros países como, pongamos Israel, hubieran palomas. Lo que hay para hacer la paz en Colombia es inversión social. Durante la administración Clinton, los gobiernos de Colombia y Estados Unidos habían discutido el Plan Colombia como un aumento de la ayuda de Estados Unidos a los proyectos antinarcóticos, el desarrollo económico sostenible, la protección de los derechos humanos y la ayuda humanitaria, estimulando la inversión privada y promoviendo el crecimiento económico del país. En el momento en que el acuerdo estaba listo para ser implementado, George W. Bush ya estaba al mando. En lugar de centrarse en los proyectos de desarrollo, el Plan Colombia se convirtió en un esfuerzo militar para combatir la insurgencia y erradicar los cultivos de coca. It is very important that the United States considers the necessity to advance in Plan Colombia. Thank you, President Bush. Gracias, amigo. Muchas gracias. Aquí. Sí, yo tenía unos palos de coca y a mí me erradicaron. Pues yo no voy en contra de eso, me arrancaron. Pero el campesino que siembra coca no se lucra, simplemente tiene un mínimo para un sustento que no lo ha podido encontrar en el gobierno. La erradicación, como dicen, no es la forma de solucionar el conflicto en Colombia. La solución son hacer la inversión al campo, que hayan proyectos productivos verdaderos, que no sean papeles, que no sean mentiras. De acuerdo al plan de erradicación de la Presidencia de la República, entonces podemos mirar acá en el mapa todas estas manchitas verdes. Las manchas verdes representan los cultivos de la hoja de coca y de acuerdo a esta distribución de los cultivos tenemos la distribución del dispositivo de las tropas de la Brigada Móvil número 25 en coordinación con las unidades de la Policía Nacional. El campesino siembra esa coca porque son obligados por los grupos armados al margen de la ley, se ven obligados porque las FARC es la que desarrolla los primeros procesos, que son la siembra, la recolección y la producción de la pasta base de coca. Ningún campesino está forzado a sembrar coca. La forzada del campesino para sembrar coca es la crisis y el abandono del gobierno hacia todos nosotros los campesinos. Esa es la única obligación que hay. Miles de hectáreas de cultivos de coca han sido erradicadas por los operativos del ejército. La guerrilla de las FARC, que en sí misma es un importante productor de coca y pasta de cocaína, se opone a tales esfuerzos. El proceso de erradicación ha afectado a tanto la guerrilla como al campesinado pobre, mientras que el segundo solo puede sentarse y ver cómo se diezman sus medios de subsistencia. El exgeneral se enfrenta al ejército con una fuerza brutal. La misión de las FARC en todo este territorio es la instalación de artefactos explosivos improvisados para impedir el ingreso de las tropas a la erradicación. Estos puntos rojos son las afectaciones que han sufrido los soldados acá en todo este sector. Cada punto rojo de estos representa una acción con un artefacto explosivo improvisado. Puede ser que salió un soldado mutilado o salió un soldado herido. O pudo salir también un campesino de la región herido. Tenemos acá el video. Cuando fue evacuado un joven de 17 años que salió al patio de su casa y activó una mina. Las minas improvisadas de la guerrilla son responsables de un gran número de víctimas, al punto de que en Medellín los militares han abierto recientemente un centro médico exclusivamente para amputados. Estábamos en el sector de erradicación, cultivo ilícito. Estábamos de seguridad con los erradicadores. Cuando íbamos en nuestro eje de avance,
pasaron los 4 primeros y cuando yo pasé fue cuando activé el artefacto explosivo. Gracias a Dios, solamente fue una pierna que me borró. Vamos a seguir luchando por tratar de eliminar todos esos cultivos y que no se vuelvan a producir. De vuelta en la sede de la Brigada Móvil número 25, las tripulaciones de los helicópteros se están preparando para una misión en el área de erradicación, donde tienen que reabastecer a las tropas en el terreno. De Cometa 21 procedemos entonces hasta Águila 3, con los otros 900 kilos y 2 packs. Hay uno que tiene 4.700, que es el punto conocido como dos Águila 3. puntos tienen más de 4. ¿Águila 3? Cometa 21, ¿cuánto tiene? Águila 3. Vale, voy dando uno por uno. Con los informes de ataques de guerrilleros a los helicópteros casi a diario, el coronel Martínez no oculta el malestar que siente. Vamos a un sitio donde una aeronave recibió 6 impactos. O sea, la aeronave estaba haciendo la aproximación y fue atacada por parte del enemigo. Recibió 6 impactos, entonces pues las condiciones son difíciles allá en ese sitio. Vamos a tratar de entrarle la comida para los jóvenes que están encargados allá de la seguridad en la erradicación de los cultivos de la pasta base de coca. Estos muchachos todos son gente humilde, son gente que uno les coge un cariño inmenso, son como los hijos de uno acá en el ejército. Debido a los protocolos de seguridad reforzados, no se nos permitió ir a bordo de los helicópteros. No, marica, no. Bueno, escríbame un mensaje. Gracias, Cuape. Solo unos pocos minutos después llegan informes de un ataque a una de las aeronaves. ¿Están sobre Águila 3? Dispararon al sur a 400 metros de la posición. Llegó al sitio, aterrizaron, dejó los alimentos ahí de los soldados y cuando estaba saliendo hacia el sur le dispararon a 400 metros de la posición donde encuentran los soldados. Acabó, pues estamos en tiempo real. Estoy hablando de hace 2 minutos. 2 minutos acá en tiempo real. ¿Vamos para allá o qué? Yo creo que no, Listo, vamos en la camioneta. Vamos para allá, sí, ya. Aunque la principal fuente de financiación de las FARC son sus campos de coca y los laboratorios de drogas, muchos otros cultivos de coca con los que el ejército está acabando solamente proveen la escasa subsistencia del campesinado. Víctor y Joymer son productores de coca de la región del Bajo Cauca de Colombia. Hoy han llegado a reunirse con Zoraida Díaz, la líder de la comunidad de agricultores a la que ambos pertenecen. No, los problemas que han habido en 4 años que hubo la erradicación, pero digamos que quedó la vereda muy, ¿cómo le digo?, con problemas de muchas necesidades. La erradicación sería buena, que se erradiquen, pero que venga, digamos, con unos proyectos donde todo el que sea, la problemática de la coca, al salirse de eso, tengan acceso al menos a un proyecto productivo. Los proyectos de sustitución de cultivos implementados en Colombia han sido muy criticados, ya que los cultivos alternativos ofrecidos por el gobierno o bien nunca llegaron a los campesinos o no eran lo suficientemente productivos para permitir una subsistencia básica. La comunidad agrícola donde vive Zoraida cuenta con coca como su principal fuente de ingresos. Debido a esto, muchos agentes de erradicación han tenido lugar en estas tierras. La mayoría de campesinos de un núcleo familiar, siempre hay una familia que es de 7 a 8 que viven en la misma casa y viven de esto. Si llegara la policía en estos momentos, por lo principal, nos esposarían o nos harían disparos, como para ver qué haríamos. Bajarían y esto produce 3 años de prisión. Anteriormente se le da cárcel sino al que la cultivaba. En este momento le está dando a raspador, al que la fumiga, todo el que cojan en un tajo de coca. Cada año, los resultados de los operativos de erradicación se presentan al gobierno de Estados Unidos, que lo exige con el fin de enviar cientos de millones en dinero para ayuda. Los Estados Unidos no era de perseguirla tanto aquí en Colombia, arrancándole a los campesinos, no, eran de perseguir allá en los Estados Unidos, buscando a la gente que la vende y que la consume.
no siendo pues para castigarlo, sino dándole un ejemplo de vida. Esto es procesado con algo muy bravo, mata a la gente deterioradamente. Ellos mandan en su país, nosotros mandamos de nosotros. Si ellos quieren, entonces que comiencen por el país de ellos, dando el ejemplo, que no consuman tanto ni la compren tanto. El proceso de erradicación afecta a las comunidades agrícolas aún más cuando se hace a través de la aspersión aérea de glifosato, un pesticida químico altamente tóxico. Estas fumigaciones se ha hecho vía aérea y afectando no solamente a los cultivos ilícitos, sino también a los de pan coger. Y entonces esto ha obligado que de una u otra forma las familias que no dependen de estos cultivos sean afectados. Varias veces han ocurrido varios desplazamientos por causa de estas fumigaciones. Julián Cabrera es un coordinador de diversas asociaciones de agricultores de toda Colombia. Se realizaron dos movilizaciones donde se le exigió al gobierno que cesaran las fumigaciones, que miraran la posibilidad de hacer la erradicación manual. Se llegó a un acuerdo que se iba a hacer en algunas zonas y en otras se iba por lo menos a procurar que no afectaran estos cultivos. Desafortunadamente esos acuerdos se incumplieron. Julián se está reuniendo con representantes de otras comunidades agrícolas que han sufrido las consecuencias del proceso de erradicación de cultivos, fuertemente promovidas por Estados Unidos. Por fumigar los cultivos ilícitos, no solamente a los cultivos ilícitos, sino que el agua también queda envenenada y al tomarla a los animales y tomarla a las personas, pues causan muchas enfermedades. Nosotros nos dijeron que Plan Colombia comprendía dos fases, que es la fase de erradicación como tal, y la fase de erradicación o de inversión social, y ninguna, la única que se ha efectuado es la parte de erradicación y de militarización de la zona, pero la parte social no se ha visto por ningún lado. En esa zona la educación no existe, los niños allá hay niños de 14 años que no han hecho un primero de primaria. Arnovis y muchos otros agricultores creen que hay una motivación más siniestra detrás de la erradicación de los cultivos. Pues nosotros como campesinos percibimos de que el gobierno nacional lo único que quiere es acabar la economía que está generando el campesino para así pues meter sus proyectos con las multinacionales, porque igual hay en otras partes donde han cultivado coca, donde hay coca y donde no tienen intereses particulares las multinacionales, y allí no han llegado a erradicar. Solamente han llegado a erradicar a las zonas donde ellos tienen sus intereses por el tema de las minerías, por el tema de las hidroeléctricas. La teoría de Arnovis podría ser la conspiración o la verdad, pero el hecho es que Colombia es enormemente rica en recursos, muchos de los cuales no están siendo explotados, debido a los más de 50 años de conflicto que podrían estar finalmente llegando a su fin. Esa presencia de guerrilla afecta fuertemente la posibilidad de las grandes inversiones internacionales. Desde el tema de la madera, desde el tema del Amazonas, de todo lo que tiene que ver con oro, con esmeraldas, el tema hídrico y demás. O sea, sí es un interés fuerte de que esto se pacifique para que sea un gran puntal del negocio norteamericano. En las industrias actuales, como la minería, no se está explotando todo su potencial, debido a la amenaza de ataques guerrilleros a las compañías multinacionales. En cambio, en la minería informal de oro de la Colombia rural, es a veces una alternativa al cultivo de la coca. A la semana, por ahí dándole ahorita, está ganando por ahí unos 280.000 pesos. No más bien que uno está dando con coca o otras cosas así. Está uno como legal, porque muchas veces llega el ejército por ahí, uno responde con que tiene que abrirse para el monte, y en cambio uno está trabajando esto aquí, y los soldados llegan, entonces uno sigue trabajando su trabajo. Aunque las autoridades de Colombia rara vez persiguen la minería informal, estas prácticas siguen siendo ilegales. O sea, para uno sí está como ilegal, pero para las multinacionales grandes está casi como legal. Eso es lo que tiene la minería así chiquita, pero uno como es pobre le toca bregar a hacerle así. Además de las oportunidades económicas que una Colombia pacificada traería, el país es de gran importancia estratégica para los intereses geopolíticos de los Estados Unidos. El interés de Estados Unidos primero es seguir poniéndole una tensión, digamos, militar a lo que llaman ellos el patio trasero. Segundo, vigilar fuertemente a Brasil, al Ecuador, a Venezuela.
Estados Unidos le asusta que las economías de América Latina estén mirando otros horizontes, estén mirando otros países. El caso ruso, el caso de China, e inclusive de que hay producción de vehículos que se está haciendo en Venezuela con tecnología iraní y demás. En octubre de 2009, un acuerdo militar firmado entre Estados Unidos y Colombia le concedió a Washington 7 bases militares en el país. Después de protestas generalizadas por parte de los vecinos de la región y de muchos colombianos, la Corte Constitucional declaró nulo el acuerdo. Acertadamente el anterior gobierno trató de promover las bases que hubieran servido de mucha disuasión ante otro tipo de amenazas externas que podría tener el país. El debate lo hicieron de decir que iban a construir unas bases americanas. Yo creo que no necesitaban hacerlo. Todos los aeropuertos militares de Colombia son de los norteamericanos andan en ellos para arriba y para abajo. Con el avance de las negociaciones del acuerdo de paz, el futuro de este país, lleno de problemas, parece esperanzador. Al mismo tiempo, el matrimonio a largo plazo entre las clases dominantes de Colombia y los Estados Unidos parece más sólido que nunca.